Amigos, estamos en Tokio, Japón. Hoy con Pablo Matsumoto vamos a recorrer el barrio de Akihabara. El barrio de anime, manga y tecnología. El barrio rojo, el lugar en donde está todo lo oscuro de Japón. La gran mayoría de las mafias ahí que tienen mucha fuerza son los coreanos, que los drogan y les explotan las tarjetas de crédito. Bueno, entonces ahora estamos yendo al lugar del casamiento otaku. La gente asiática tiene buena onda. Existe el servicio para hombres de acompañamiento de mujeres. También existe el servicio para mujeres. Bueno, acá son más afeminados en Japón. ¿Cuánto? $40.000 por noche. Es una cultura con mucha soledad. Mucha gente muere sola. Quieren tener un hijo con un occidental, pero no quieren tener marido. Yo no soy ludópata como los japoneses. Ir a beber después de trabajar es algo muy normal y casi obligatorio acá. Amigos, estamos en Tokio, Japón. Hoy con Pablo Matsumoto. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto. Bienvenidos. Bueno, Pablito es nuestro guía hoy. Vamos a recorrer el barrio de Akihabara, ¿no? Sí, Akihabara. El barrio de anime, manga y tecnología. Que en los últimos años, recién me contaba Pablo, se volvió todavía más conocido por algo medio lamentable en realidad, que nosotros en Argentina ya estamos muy acostumbrados, el tema de los robos. ¿Qué está pasando acá en el barrio, Pablo? Últimamente muchas tiendas de lo que es cartas Pokémon específicamente han visto una revalorización muy fuerte. Incluso la carta más cara, una sola, vale $5 millones. Resulta ser que muchas personas entran, forcejean la tienda, y acá hay muchos lugares que normalmente no tienen rejas. Forcejean la tienda, roban todas las cosas y lo venden. Es muy sencillo venderlas porque, bueno, tienen mucho valor. Ahora, en Japón en general me imagino que las penas son muy duras para quienes roban, ¿o no? Acá con el tema de robos y sustancias ilícitas, sí, ¿no? Son súper penables acá. Ajá. Lo que mucha gente fuma en otros países. La sustancia verde. Sí, bueno, sí, la sustancia verde. Acá es prohibido fumarlo. Incluso lo que sería cultivarlo, hablamos de 3 a 5 años de cárcel, más $30.000 a $50.000 de multa. ¿Sabés que el otro día estábamos dando una vuelta por Kabukicho? Sí. Que es el barrio rojo, el distrito rojo, y hubo personas que nos ofrecieron en la calle. Hay. No, obviamente eso no hay que negarlo. Es como el único lugar, ¿no? Donde sucede eso igual. Kabukicho se lo conoce, claro, como el barrio rojo, el lugar en donde está todo lo oscuro de Japón. Ahí manejan más que nada las mafias. Lo que mucha gente no sabe eso es que, incluso tal vez ni los mismos japoneses lo sepan, pero la gran mayoría de las mafias de ahí no son japonesas. La gran mayoría de las mafias ahí que tienen mucha fuerza son los coreanos. La fuerte mafia japonesa se encuentra más que nada en el lado de Osaka. Ahí se maneja más que nada lo que serían los chinos, los coreanos y la mafia africana. Son los peores, por así decir. Tengan cuidado cuando van por ahí porque llegan a entrar y normalmente hay muchas veces casos que los drogan y les explotan las tarjetas de crédito todo y les sacan todo. Eso tremendo. Hay que tener cuidado en esas cosas. Japón es uno de los países, vamos a decirlo, pero también es uno de los países más seguros del mundo. Vos venís acá y a la noche son 3 de la mañana y podés estar con el celular caminando, o por lo menos mi sensación, por ahí estoy equivocado, ¿no? Y no pasa nada. Es normal. Lo único que si uno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si normalmente, si una hija o un hijo joven le dice me voy a Kabukicho, por el padre no está muy bien visto, ¿no? Suele pasar esas cosas. Son barrios, ciertos barrios que uno va por el tema ya lujurioso, ¿no? Normalmente acá mucho de lo que se habla en Kabukicho es que hay el tema de la prostitución. La gente va y va para su placer. El robo de cartas Pokémon. O los yakuza, la mafia japonesa, llegaron a valer tanto que blanquean dinero con eso. Y es muy difícil de rastrear porque muchas veces hacen ese blanqueo fuera del país. Son caras, no hablamos de miles de dólares, sino a veces de millones, ¿no? Es mucha guita. Es mucho dinero porque es fácil de transportar y muy compacto, ¿no? Entonces es muy fácil de movilizar mucho dinero. Sí, y en este barrio hay como dos cuestiones principales. Por un lado el tema de las cartas, del anime y demás, y por otro lado el tema de la tecnología. Hay un cartel muy interesante que justamente habla de un lugar de casamientos para otakus. ¿Casamientos? ¿Cómo? Casamientos para otakus. Resulta ser que hay un 8º, 9º piso, más o menos, te consiguen pareja para los que son aquellos que no son muy sociables. No sé si han escuchado que acá se puede alquilar pareja. ¿Cómo acá pueden alquilar pareja? Novio, novia. ¿Y esta chica, ponele, qué está haciendo? O sea, bueno, vestida esta así. chica normalmente cuando van con carteles son algo que se llama con café. Sí. Los con café son chicas que normalmente a uno lo acompañan para tomar una bebida soft drink. Normalmente sí se visten de forma más provocativa a veces. Me dio esto de ella. Sí. Esto sería como el nombre. Después tendría que tener su ID de Twitter. Y acá te dice el lugar en donde sería, ¿no? Acá dice 40 minutos. Esto es no mi jodai.
Esto es bebida libre. No me joda y no me jodas. Sí, más fácil. No me jodas, no me jodas es como bebida libre. 800 yenes, 40 minutos con una bebida. ¿Y ella te acompaña? O sea, no, Ella lo que hace es llevarte a la tienda, ¿no? Ah, ok. De ahí ellos a veces se fijan si te atienden o no. Pero normalmente depende de cómo sea el negocio de ellos. Sí. Siempre varía. No es trabajo sexual, digamos. No. Hay mucha gente que lo confunde porque, claro, a veces obviamente no quiero decir que la chica no se pueda vestir como quiere, como que se visten medio con polleras cortas, faldas cortas. Entonces como que a muchos hombres los atrae. Entonces los atraen y les dicen, bueno, te cobramos esto por una compañía y vos bebés. Ellos ganan a través muchas veces de la bebida. Eso es la forma de ganar el dinero del local. Incluso en algunas tiendas tardan mucho en traerte la comida. Entonces ahí va pasando el tiempo, ¿no? Porque también se paga por 40 minutos. Ah, te hacen trampita. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado a los lugares a los que uno va. Por eso, tiene sus trampas. Tiene sus truquitos. Sí, tiene sus trampas. Dentro de todo es bastante normal ese tipo de cosas. O sea, si vienen a Japón y una chica te invita a pasar y vos estás muy bonita y demás, tené cuidado donde te estás metiendo. Hay que desconfiar. Se han dado casos en donde muchas personas, bueno, ahora yo soy menor, te dicen, ¿no? Y te extorsionan. Qué Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Normalmente se dan en esa zona de Kabukicho. Bueno, entonces ahora estamos yendo al lugar del casamiento otaku. Ok. Más que nada no va a ser un casamiento, sino un lugar en donde se buscan parejas. Ah, se busca pareja, okay. Pero es como el Tinder otaku, algo así. Algo así, sí, exactamente. Normalmente ahí hay cosas que uno... Sí, vas y le decís, a mí me gusta Pokémon, o a mí me gusta, no sé, soy fanático de Goku, quiero una chica que le guste vestirse, o así, ¿eh? Sí. Pero acá en Japón existen muchas aplicaciones que buscan específicamente a tu gusto, ¿no? Tal vez te gusta ciertas cosas del anime, o cierto tipo de anime, entonces te llevan específicamente para eso. Es una búsqueda de pareja a medida. Exactamente, sí. Lo segundo que te decía era el tema de la tecnología, que veo que hay muchos outlets de tecnología. ¿Es realmente más barato acá en Japón comprar tecnología o vale lo mismo, por ejemplo, que otros países como Estados Unidos y demás? Al día de hoy la tecnología llega a casi todo el mundo, ¿no? Y como está todo dolarizado, suele valer casi lo mismo. Pero lo que suele pasar es que a veces, como importar es más difícil, sí. Por ejemplo, a veces en muchos países como Argentina tenemos problemas para la importación, entonces ellos le agregan un extra, porque bueno, el costo de importación, lo que te cobran y el riesgo que uno toma al que se quede en la aduana, ahí es el problema, ¿no? Entonces uno tiene que colocar ese riesgo de más, ¿no? En Japón en sí en general, al día de hoy como está muy devaluado el billete, puede ser que salgan en algunas cosas mejor, pero no suele haber mucha diferencia, ¿eh? Akihabara, como es un barrio muy turístico, suelen inflar bastante los precios. Ah, o sea, es más caro acá que en otros lados, mirá. Sí, les hago un ejemplo. Si ustedes salen fuera de Tokio, las figuras de anime, sí, pueden encontrarlo a la mitad de precio de lo que encuentran acá. Ah, mucha diferencia. Mucha diferencia. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando con unos amigos que ellos encontraron una tienda acá que valía una figura 5.000 yenes. Pero fuera de Tokio la encontraron a 1.000 yenes. Un quinto de lo que lo encontraron acá, ¿no? Es que claro, tal vez 5.000 yenes para lo que las personas viven acá, para las personas que viven en el exterior, no es nada. Pero para nosotros que estamos acá, nos parece mucho dinero. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Se está adaptando mucho para el turista. Veo acá uno de los carteles, lo que hablábamos recién, que era el tema de las chicas, y esto de los made in café, o de que se disfrazan así un poco. Mira, la señora se paró a mirar. Hola. Ni hao. Ni hao. Ah, me Chinese. Chinese? Yeah. She speaks Chinese. Really? Yes, 我以前在北京读的书。 Wow, 你在北京读书, wow. No entiendo nada yo. Che, Pablito, quedamos pintados al óleo acá nosotros. Increíble, ¿eh? Girls that are dressed like that and they serve you coffee. Oh, okay. And the boys too, huh? Boys too. Ah, boys Do you think he's cute? Digo, ¿le parece lindo? I don't know. No. You cute, better than that. Gracias. Dice que estamos más facheros nosotros que el del cartel. Pero porque te quería preguntar de eso, Pablo, porque también me llama la atención que tienen también chicos que hacen lo mismo. Thank you, chao, un gusto. Bueno, tiene buena onda. En general, la gente asiática tiene buena onda. Yo tenía un preconcepto de que no, pero son todos recopados. No, normalmente la gente lleva un preconcepto muy mal de a veces de Asia en general. Cuando uno vive acá es muy diferente, ¿no? Siempre se habla de las cosas malas porque es lo que más atrae. Porque si uno le cuenta, no, es todo feliz, y aburre. Llega un punto que aburre. Pero también hay que admitir que pueden confrontarse a cosas malas. Eso en todo el mundo. Eso de que en Japón no roban, te pueden robar igual.
el robo está en todo el mundo. Pero sí es verdad que a la hora de la balanza es mucho menor. Con respecto a esto, hay hombres acá. No solamente existe el servicio para hombres de acompañamiento de mujeres, también existe el servicio para mujeres, que son hombres. Normalmente lo que tenemos pensado en Occidente, el musculoso, sexy, ¿no? Bueno, acá son más afeminados en Japón. De hecho, hay muchos casos en donde se llaman hosto, que hay mujeres que son millonarias y gastan, hablamos de $40.000 por noche. Hay mujeres que quedan en la quiebra por esto. ¿Cuánto? $40.000 por noche. O sea, para ellos tal vez no es tanto, pero porque son millonarios, ¿no? Estamos hablando encima de un acompañamiento, no es trabajo sexual, No, es no, como no. trabajo sensual. Ahí- Pablito, ¿nos podemos anotar o no? Bueno, está difícil, ¿eh? Para esta cosa está muy difícil. Si se quieren anotar, se pueden anotar, pero si eso depende de ya Me de tengo que ustedes. pintar así como él, digamos, para... Sí, sí. De hecho, bueno, en estos trabajos hay hombres que ganan mucho dinero. Hay mujeres que incluso se ilusionan con hombres y les regalan autos, todo. No, es una locura. tremendo. Es algo loco. No, si quieren ganar mucho dinero, métanse los hostos. Seguimos dando una vuelta por Akihabara, estamos todavía rumbo al Tinder de los otakus. Sí. Vamos a ver ahí, ¿y cómo es? Digamos, ¿tiene fotos, digamos, de la gente que...? Mira, ahí justamente el 8 y el 9 sí. se llama Toracón. Sí, El Toracón es justamente, si te fijas, sí. tiene como una imagen de anime de parejas que se están casando. Ah, es cierto. Ese es el lugar en donde te buscan justamente pareja para que vos puedas casarte con alguien. ¿Y cuánto puede valer, por ejemplo, más o menos? Y no, a veces la búsqueda de relaciones son caras, no son baratas. Hay mucha gente que está dispuesta a gastar mucho dinero con tal de casarse o tener pareja. Y vas a conocer al amor de tu vida. Acá te dicen. es muy raro, por ejemplo, vieron que en el Tinder en Occidente uno se lo descarga y ya está. Acá es muy normal descargártelo y pagarte el premio. Es muy normal que gaste la gente para tener pareja. Pero bueno, se entiende porque acá es una cultura con mucha soledad a veces, ¿no? Eso suele pasar mucho en Japón. Mucha gente muere sola. Por ejemplo, en Argentina y en otros países de Latinoamérica en general, habitualmente para tratar de conocer una chica o una pareja, vas a un bar o salís a bailar. ¿Eso acá pasa o no pasa? Pasa, y de hecho hay algo que mucha gente no sabe, porque siempre se dice no, porque a las japonesas solo le gustan los hombres de tal forma y tal y tal. Hay algo que se llama Gaijin Hanta, que traducida es como cazadora de extranjeros. Esas mujeres normalmente van a buscar a cualquier extranjero. En Argentina dice, ese chico no es muy agraciado y para ellas es lo más hermoso que hay, un Brad Pitt occidental. Tienen idealizado un extranjero y como que les gusta ese extranjero. Acá hay mucha gente loca, o sea, no voy a mentir, pero hay mujeres que incluso se dice que a veces con el mestizaje salen más bonitos, asiático y a veces occidental. Entonces quieren tener un hijo con un occidental, pero no quieren tener marido. O sea, no quieren tener padre. Por eso digo que a veces hay mujeres que están locas, pero bueno, depende del gusto de cada persona. Eso no lo voy a cuestionar. Si tiene la posibilidad de mantenerlo, está bien, creo. Y si ustedes juegan a la lotería, van a encontrar incluso de One Piece, animes que son muy conocidos en el mundo. Sí. Y bueno, pueden ganar mucho dinero. Las loterías más fuertes, hablamos a veces de $7 millones, así, ¿no? Pero son específicamente de alguna fecha en especial. Por ejemplo, fin de año, fiesta de primavera, así, ¿no? Como el gordo de Navidad sería. Exactamente. Algo Lo único que acá se vienen 4 fechas diferentes en el año. así. ¿Jugamos una raspadita o algo? Dale, vamos a jugar. Ok. A ver si tenemos suerte. Mirá si tenemos suerte, gente. ¿Cuánto vale una raspadita acá? No, tenés de todo, ¿no? Ahí dice que sale 300 yenes uno solo, ¿no? A ver, y bueno, yo acá tengo moneditas, vamos a comprar alguna. Y ella acá atrás, mira, está enloquecida ella, se compró toda la... No, bueno, eso es algo normal. Hay mucha gente que le gusta mucho la lotería. 800 yenes. Ok, Solo va a ir a Naite. no sé qué dijo. Bueno, si ganamos vamos mitad y mitad. Ahora sí. Bueno, Es cuestión de rayarlos. Miren que yo nunca jugué en esto, nunca jugué. es el momento de la verdad, amigos, ¿ganaremos o no ganaremos? Ahí tiene, si desea rayarlo. Rayá alguno, vos también. Ahí te dejo. Uy, yo soy pésimo para esto, A ver, ¿qué tiene que ser? ¿Todos iguales para ganar? Tiene que tener 3 por lo menos iguales, ¿ok? Acá, bueno, le dice más o menos lo que pueden valer las 3 juntas. Serían 500 man, que si no me equivoco son 5 millones de yenes, $50.000. No, rayen ustedes, porque a mí me da una vergüenza. A ver, entonces empiezo. No, ya me salieron todas distintas la primera.
No, igual puede ser de costado también, ¿no? Uy, Pablito. Uy, Pablito, prepárate. Mirá, vienen dos iguales, Pablito. A ver, esa la dejo para lo último, ¿eh? Ay. Llego a ganar, me vuelvo loco, Pablito. Por ahora nada, ya. ¡Ay! ¡Gané! ¿En serio? No te puedo creer, Pablo, ¿gané o no? ¿En serio? ¿Qué ganamos? A ver. Mirá, son 3 iguales. Igual dice acá Nihia Kuen que serían 200 yenes. Es lo que salió, pero... Es lo que valió, no te puedo creer. Igual yo creo que no gané nada, porque acá no veo nada. Yo no soy ludópata como los japoneses, en eso sí no. Les gusta mucho, ¿no? El tema de apostar en general. El tema de apostar les gusta muchísimo, de hecho los pachinko, ¿no? Los bingo, los clásicos de acá, hay un truco. Normalmente ahí se dice que no se puede canjear dinero en el lugar. Cuando a uno le dan las bolitas, uno gana ciertas bolitas en el juego, las intercambia por un premio y fuera del establecimiento cambia ese premio por dinero. Ahí es cuando está hecha la trampa, ¿no? Bueno, me tocaron todos distintos, pero creo que ganamos en este, ¿o no? A ver. Vamos a ver, le damos entonces a la chica a ver si Vamos a ganamos algo. preguntar. Bueno, momento de la verdad, gente. Estoy emocionado de que invocamos que teníamos 3 en línea. Increíble. Qué suerte. Ahí lo limpia bien ella. ¿Cuánta plata ganamos? No creo que hayamos ganado. Soy millonario, somos millonarios, Pablito, ahora me parece. No creo, yo creo que esto es todo trampa. Dice que sí, que ganamos. A ver, el momento de la verdad. No me dé 2 monedas. ¿Eh? Uno solo, los 200 yenes que le dije recién. Ok. No voy a mantener mi palabra. Te dije que íbamos mitad y mitad, Pablito, así que ahí está. No. 100 para cada uno. Usted, no. Sos millonario. No. Ahí está. Bueno, vamos. Ganamos, gente. Esto sería, ponele que el equivalente más o menos a $1, algo así. ¿Qué nos podemos comprar con esto? Con una monedita de 100. ¿Qué compramos? Normalmente con las moneditas de 100, vamos a la realidad. Al día de hoy, nada casi. Un alfajor, ponele, algo así sería. Claro, sí, dulces, un montón de cosas. Porque hay cosas baratas. Pero con 100 yenes casi nada. Jugar jueguitos casi. Pero también salen 200 yenes los jueguitos, así que está difícil. O sea, no nos alcanza ni para uno, o sea, entre los dos tenemos que jugar a uno. No, sí, por eso, muy difícil. Con 100 yenes al día de hoy no hacen nada. En Japón son muy correctos eso de no, me fui un yen o se lo cambio por un caramelo, eso no existe acá. Acá si a ustedes les falta un yen, le van a decir, bueno, vení mañana. Volvé cuando lo tengas, Sí, hermano, te dicen, claro. Normalmente el japonés es muy recto en eso, ¿no? No suele tener mucha flexibilidad. Te venden el cuadro típico este de la ola. Este está en algunos billetes incluso, lo he visto. Sí. ¿Tiene un nombre esta ola? A ver si sabes. Yeah. Hola, hello. Yeah. What is your name? Liuta. Mírame que hice un amigo, Pablito. What is your name? Liuta. Name. My name. Sí. Liuta. Yeah. Liuta. Nihonjin desu ka? Nihonjin. ¿Qué dice? Japonés. Japonés. ¿Te gusta? Se va. Bueno, chao. Un gusto, hermano. Yeah. Mucha onda, muy canchero. Buen look, good look. Thank you. Thank you, dice, facha. ¿Cómo? A ver, ¿cómo hiciste? Bueno, le puso mucha onda. Está re loco ese. Sí, así son los japoneses. Bien. Sí, normalmente tienen de todo. Como dije, son tranquilos pero al mismo tiempo locos. Si van a la noche, tienen que disfrutar de la noche. La noche de Japón es una locura. Eso sí, no lo van a encontrar en ningún lado. No van a esperar que la gente termine borracha tirada en el suelo, ¿no? Eso es algo muy de Japón. ¿Por qué toman tanto los japoneses? Y porque a los japoneses les gusta tomar, pero además tienen algo que es de la cultura que se llama nomikai, ¿no? Que es salir a beber después del trabajo, como un after office, ¿no? Sí. El tema de Dragon Ball, Ay, suena. pero versión japonesa. Con respecto a eso, beber es algo muy de la cultura japonesa en base a lo que serían los businessmen, ¿no? Ir a beber después de trabajar es algo muy normal y casi obligatorio acá. Negarse está muy mal visto. Uno tiene que comprender la cultura porque el japonés no te va a decir no de forma directa. Te va a decir, bueno, tal vez, vemos, y te lo extiende y nunca te va a decir que no. Porque no le gusta, ¿no? Siente que está como siendo chocante con la persona. Pero eso es algo muy normal. Entonces, como no saben decir que no muchas veces con el jefe, tienen que ir a beber. Y cuando el jefe bebe, dicen ¿dónde? Y empiezan a tomar. Y así terminan todos, ¿eh? Sí. Todos terminan así. El otro día vimos uno en el subte, que el pibe iba de traje impecable, pero que no se podía mantener parado, estaba así, que se caía para atrás, iba para un costado, para el otro. Bueno, eso es normal, eso es normal, muy normal de la cultura japonesa, triste pero es real, ¿ok?
No significa que los jóvenes no estén cambiando ese concepto, los jóvenes están cambiando muchísimo ese concepto de cómo seguir las normas tradicionales, ¿no? Ya están medios cansados de eso. Por eso también hay muchos jóvenes que en vez de seguir la cultura se van a otro país a vivir y dicen, bueno, vivo ya más libre. ¿Cuáles son las bebidas típicas de acá de Japón que más consumen? Los jóvenes beben mucho lemon sour, que es el lemon sour, ¿no? En lata. Es el más clásico de Japón, que lo vas a ver incluso en zonas como Shibuya, todos los lugares que tengan así discotecas, boliches, ¿no? Todos esos lugares siempre beben lemon sour. Pero algo que se toma mucho es shochu. El shochu es una bebida destilada de arroz que llega al 35%. Es decir, lo tomás y terminás en el piso seguro. Pero es algo clásico acá. El Nihonshu, el clásico que ustedes conocen como sake, ese medio que no se toma acá en Japón. Eso es muy tradicional, ya casi como para viejos, por así decirlo. Tiene mucho marketing por las series y películas, pero no es tan normal acá en Japón. Pablito, dimos una vuelta por Akihabara, charlamos absolutamente de todo, le contamos a la gente que está mirando un montón de cosas. Vos contaste un montón de cosas de acá de Japón para entender un poco más. Me siento que me voy con mucha más información de la que estaba ahora, así que te agradezco un montón por habernos contado todo lo que nos contaste y por presentarnos un poco a Japón, a tu segundo país sería. Sí, casi mi segundo país, por así decirlo. Aún no me adapto. Los japoneses son muy fríos, muy difícil de hacerse amigos acá. Eso sí, es muy, muy difícil. Pablito, gracias por todo, hermano. No hay por qué. Un placer realmente. Disfruten de Japón, pásenla lindo. Recuerden que cuando vienen a Japón están en esta tierra que es una locura. Vívanlo porque no todos los días se viene acá. En la descripción de este video vamos a dejar un link al Instagram de Pablito. Si venís, le mandás un mensaje. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si aprendieron algo, les gustó, se divirtieron, pónganle me gusta. De esa forma puede seguir llegando a más gente este video. Y nos vemos la próxima, amigos. Chau.